Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bien, el día de hoy tengo una predicación que se llama El Legado y pertenece a una serie que inicié en el 2020 y se llama La familia frente a los desafíos contemporáneos. Así que el tema de hoy, El Legado, pertenece a esa serie que iniciamos sobre la familia en el 2020 y que de tiempo en tiempo he tenido desde el 2020 algunas expresiones. La familia frente a los desafíos contemporáneos es la serie y la predicación de hoy se llama El Legado. Como estamos en el mes de la familia, le había dicho que iba a tener dos enseñanzas sobre el legado el día de hoy y el próximo domingo. Quisiera compartir un texto bíblico muy interesante que ustedes manejan como creyentes. Está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 35, versículo 6, y quiero compartir con ustedes este texto bíblico acerca de nuestro tema de hoy. Así dice el texto sagrado en el día de hoy, en el libro del profeta Jeremías 35, 6. En el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelo en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a beber vino. Punto. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Muy amable. Pueden sentarse. Hoy hablamos del legado. La familia contemporánea tiene grandes desafíos y los hijos de Dios que forman parte de la familia universal requieren que acepten el señorío de Cristo en las relaciones de parejas y de familia. Nuestra gran debilidad en la sociedad y en la iglesia está en que no hemos aprendido a aceptar el señorío de Cristo. Las Sagradas Escrituras nos están guiando a que conozcamos a Jesús y que rindamos nuestras voluntades a Él para que Él se glorifique en nuestras vidas. Y nosotros tomamos decisiones muchas veces sin que Cristo esté de acuerdo. Y entonces cuando hemos aceptado su señorío lo consultamos a Él. Y la pregunta en esta mañana es: ¿la decisión que está tomando te la aprobó el Señor? Servir a Cristo significa aceptar su señorío. Hasta que yo acepto el señorío de Cristo, yo estoy intentando servirle, pero cuando acepto su señorío, entonces yo doy el paso firme a obedecerlo, a someterme voluntariamente. La decisión que has tomado y que estás tomando ahora en término personal tuyo, con relación a tu familia, a tu relación de parejas, ¿el Señor te mandó a hacer eso? Ese es el sentido práctico del señorío de Cristo. Cuando yo soy capaz de hacer aquello que Él ha dicho y que Él me aprueba. Porque de lo contrario, no aceptar su señorío es hacer negocios, hacer actividades, inclusive ilícitas si se quiere, y otras lícitas pero sin consultarlo.
¿Está Dios de acuerdo con la decisión que está tomando? Y el primer error lo cometemos a la hora de casarnos. Y ahí viene el problema. El Señor nos ha dado libertad para elegir parejas. Esa es su decisión. Usted elige a quien usted quiera. Ahora, si usted ha aceptado el señorío de Cristo, usted consulta al Señor. Y usted le dice, Señor, revélame sobre la persona que estoy interesado en contraer matrimonio. ¿Por qué? O porque el Señor te va a revelar aquello que tú no ves. ¿Aprueba tu Señor esa relación? No. Pero alguien me dijo una vez que si se ponen a orar mucho, fue una fémina, entonces se van a quedar solas. Que no se pueden poner a buscar periquito. Excelente. Y entonces, ¿y el señorío de Cristo para cuándo? O sea, estamos desesperados por casarnos. Entonces ahí viene todas las situaciones, porque el propósito se cambia. Y al cambiarse el propósito en la dinámica de la familia y del matrimonio, entonces surgen otras situaciones. Parece interesante. Las muchachas de la iglesia, que parece que no son muy cortejadas por jóvenes que llenen los requisitos o que llenen sus estándares, cuando encuentran uno que llenan sus estándares, aparentemente no tienen que buscar muchas cosas, no vaya a ser que se le vaya el príncipe azul. Nuestra sociedad tiene el desafío de bajar la violencia. Y creo que es una deuda social que tiene la iglesia con la comunidad. Y la iglesia, en vez de bajar la violencia, de alguna manera lo ha patrocinado. Hay una crisis en la sociedad, porque nuestra sociedad es muy violenta. Y yo hasta enemigo me he conseguido en la iglesia, porque le he dicho que no es de Dios que le den pela a los hijos, y que eso es violencia. Y que están criando hijos violentos para mandarlo a la sociedad, a una sociedad violenta. Y que la respuesta es de violencia. Pero que me consiga un par de enemigos más, no hay problema. Porque yo no estoy necesariamente para decirle a la gente lo que quieren oír, sino para confrontarlo y llevarlo al arrepentimiento. Esa es mi misión. Y si yo hubiera criado a mis hijos con violencia, me avergonzaría. Porque bíblicamente hablando, no está establecido. De manera que nuestra sociedad, la gran crisis que tiene es una crisis de violencia. Y está en el seno familiar. La violencia se aprende en la casa. Cuando papá es un abusador y coge una soga, un palo, o le dé ese pecozón al muchacho así de frente, ¡pipó! A alguien ese muchacho tiene que devolverle esa galleta. Olvídese de eso. Y él está aprendiendo en la iglesia que se le puede dar galletas, empujones, estrellones a los hijos y que seguimos igualito con Dios. Y que le podemos gritar a la mujer, al esposo, a todo el mundo, y Dios sigue con nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y esta es una deuda que tenemos con la sociedad, porque la sociedad esperaba que la iglesia sea diferente y que la iglesia le enseñe principios y valores. Pero nosotros tenemos arraigado un legado que muchos de nosotros recibimos de nuestros padres en nuestra casa con violencia. Y en vez de enseñar la palabra y aplicárnosla, estamos enseñando lo que no era bueno que aprendimos en la casa. Pero la sociedad demanda de la iglesia, y si la sociedad demanda de la iglesia, el cielo demanda más. Hay una expresión de Jesús. Hay varias cosas en la Biblia que cuando yo lo leí por primera vez, yo entré en crisis. Pero una de las enseñanzas de Jesús, él plantea
que si la justicia de sus seguidores no supera a la de los escribas y los fariseos, no entrarían en el cielo. El escriba y el fariseo es el religioso. Y sus seguidores debían superar el mejor comportamiento de los religiosos. Pero a veces es mejor ni siquiera ir a la iglesia para no tener que escuchar una predicación que me llame al arrepentimiento y que públicamente un día yo tome una decisión. He pecado en el trato de mi familia y quisiera que las cosas sean diferentes. Pero un día eso tiene que pasar, porque la sociedad está en crisis, porque hay violencia. Y nosotros deberíamos ser patrocinadores de una sociedad menos violenta. Y digo la iglesia, aquellos que han aceptado el señorío de Cristo, que se deben al Señor y que saben que Cristo no le está aprobando lo que están haciendo. Pero en su misericordia nos da la oportunidad para que procedamos al arrepentimiento. Nos quejamos de que nuestros hijos estén siendo maltratados en la escuela. Y nos quejamos de que alguien nos arrebate lo que tenemos en la calle a la fuerza. Nos quejamos de la violencia de los conductores en la calle. Pero todo eso la gente lo aprendió en su casa, con algunas excepciones. Porque también nosotros cuando vamos conduciendo y andamos con nuestros hijos, no solo ponemos emisora donde suenan todas las palabras de compuestas, sino que nosotros le hacemos toda la seña del mundo y le gritamos a los conductores que de alguna manera se están acercando a nosotros. Aleluya. Y entonces esa sociedad violenta necesita a alguien que pueda hacer luz. Y para esto nos ha llamado el Señor. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero se nos hace difícil renunciar a aquellas cosas que aprendimos en la casa y que sabemos que no dan buenos resultados. Porque la hemos aprendido. Porque la hemos enseñado. Inclusive hay padres creyentes que hasta con la Biblia le dan bibliazo por la cabeza para ver si se arrepienten. Pero nunca se arrepentirán hasta que nosotros le demos testimonio a nuestros hijos de que estamos arrepentidos, aunque le enseñemos la palabra. La violencia tiene un círculo repetitivo que cuando se gesta debe dar a luz violencia, no da a luz otra cosa. Está muy ligada a la naturaleza concupiscente. Y el apóstol Santiago, cuando habla de la naturaleza concupiscente, dice que somos tentados cuando cada uno de nosotros es atraído y seducido. Y que nos embarazamos. Y que damos a luz el pecado. La violencia se gesta y se pare. La gente se embaraza de violencia y da a luz violencia. Y la violencia se exporta desde la familia a la sociedad. Porque esa es la dinámica. Ese círculo de violencia da vuelta. Y no tiene género. Y va desde lo verbal. Primero va el rechazo, que es el primer síntoma de violencia. Cuando rechazamos a alguien, le estamos provocando. La gente se rechaza. Y hasta en las iglesias la gente se rechaza. Wow. ¿Por qué nos rechazamos? Algunos quizás porque se sienten más santos que los otros, o porque algunos han estado involucrados en alguna actividad pecaminosa, los rechazan. Y de ahí que la gente que no conoce a Cristo cuando viene a la iglesia se queja y dice, pero ¿por qué no me bendice a mí? Bendice, salúdame también a mí con bendición.
que yo quiero que Dios me bendiga, porque se siente rechazado. La gente se acomoda y la tendencia es rechazar al que no es como yo. Y no hemos entendido que para ganar a la gente no es rechazándolo, es tolerándolo. Y rechazamos desde el seno familiar. Lo aprendemos porque algunos fuimos rechazados del vientre de nuestra madre. Y crecimos desde embrión con rechazo. Y vivimos en una sociedad violenta que rechaza. O rechazado porque lo quería varón y salió hembra, o porque la quería hembra y salió varón. Y cuando la sonografía sonó, hay problema. Y entonces hay un gen del rechazo. De todo el que no es como yo o no acepta lo que yo digo, yo lo rechazo. Y eso genera violencia. Una sociedad rechazada, una iglesia que la gente se rechace unos a otros, o que se crean superiores los unos a los otros, están envenenando a la gente y están sembrándole violencia. El que se siente rechazado reacciona con violencia. Y reacciona con violencia equivocada contra Dios. ¿Por qué Dios me rechaza a mí? Porque la iglesia lo está rechazando y cree que Dios también lo está rechazando. Por el contrario, Dios lo que quiere es que el ser humano le conozca y se arrepienta. Nosotros enseñamos que se arrepienta primero y no funciona. La gente tiene primero que conocer la palabra, conocer a Dios y después sentir dolor por lo malo que está haciendo. Y luego viene el proceder apropiado. Su círculo y gestación de la violencia va a venir con rechazo, con violencia verbal, violencia psicológica y o violencia física. Y no hemos podido aprender a desintoxicarnos de la violencia. Y antes lo he dicho, es más fácil para muchos de nosotros buscar la palabra de Dios, acercarnos a Dios, que dejar cosas que hemos practicado y que se han convertido en vicio en nosotros, que estamos conscientes que no están bien, pero no somos capaces de dar el paso, un paso definitivo. Y entonces ahí tenemos que evaluarnos acerca de la frecuencia con que hacemos aquello que no está bien, medir esa frecuencia. ¿Con qué frecuencia pienso cosas incorrectas? ¿Con qué frecuencia hago cosas incorrectas y qué hago? Y cuando puedo identificarlo, entonces lo voy a trabajar en mí. Nuestra sociedad requiere de que alguien sea luz. Y dijo una vez un pensador, filósofo, que nunca la luz es tan opaca, sino cuando coquetea con las tinieblas. Nunca se opaca tanto la luz cuando coquetea con las tinieblas. Le pagamos a cada quien como merece, violencia con violencia, ojo por ojo, diente por diente, ley del talión. El pueblo de Israel la puso en práctica y que Jesús llama la atención. Y todo se gesta desde la familia. Por eso muchos de nosotros hemos recibido como legado la violencia como legado de nuestros padres en la crianza nuestra, y nosotros la repetimos, porque de esa misma manera tenemos como legado el modelo de pareja y el modelo de crianza en violencia. ¿Por qué tengo yo necesariamente que hacer aquello que yo vi que era malo y que me afectó a mí física y emocionalmente y sufrí dolor? ¿Por qué someter a mis hijos a ese mismo dolor que yo fui sometido? ¿Por qué someter a mi esposa a ese mismo dolor que yo vi que sometían a mi mamá? Si yo quería hacer algo contrario.
Porque la hemos aprendido y no podemos desprendernos de eso. Y hacemos lo que no queremos porque Cristo no es Señor de nosotros. Porque los que nos escandalizábamos cuando veíamos cualquier cosa en la casa y lo que nos quejábamos del maltrato físico y o verbal, psicológico, que sufrió mamá o que sufrimos nosotros y nuestros hermanos, y ni siquiera conociendo a Cristo podemos desprendernos de eso. Parece que el legado es muy fuerte. Muy fuerte. La impartición ha sido muy fuerte, a tal punto que nubla nuestro razonamiento de lo que es bueno, de lo que yo quiero. Por eso se requiere rompimiento con responsabilidad. Y aquí aplica violencia espiritual contra la violencia que invade mi ser. Y en vez de traducirla a la gente, la elimino dentro de mí con violencia. La violencia se convierte en una respuesta concupiscente a la impotencia que sentimos cuando no podemos resolver situaciones determinadas. Ahí está el asunto. No puedo resolver una situación y ejerzo violencia porque soy impotente. Y en vez de buscar una respuesta en la Escritura y en el Espíritu Santo, que se supone que vive con los creyentes, yo respondo a lo que vi, aprendí, aunque me hayan dicho que eso está mal, porque ya no me puedo controlar. Por eso es que el apóstol Pablo habla del viejo hombre, refiriéndose al viejo ser, vieja mujer o viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos en nosotros. Y que tenemos que despojarnos. Hay que hacer un despojo, como cuando usted se quita una ropa para ponerse una diferente. Pero se hace voluntariamente. Se hace con decisión. Aleluya. Esa impotencia que genera violencia es porque nos enseñaron que la respuesta a la impotencia es violencia. No es buscar la vuelta, no es escuchar, no es buscar el origen, sino violencia. No es negociar, sino violencia. Y como aprendimos eso, esa es la respuesta. Se parece a la niña que en una discusión con la mamá se da cuenta que la mamá llega un momento en que repite tantas veces las cosas que pierde el control. Y entonces la niña cuenta y se aprende cuántas veces ella lo dice controlada y cuál sigue. Y cuando ya sabe que se va a descontrolar, la niña dice: mamá, yo lo voy a hacer. Porque ya ella sabe. Y entonces entra en un juego, en una dinámica, porque ella sabe qué es lo que hay que hacerle a mamá para que se ponga violenta. Ese comportamiento aprendido como respuesta a la impotencia debe ser trabajado. Y debe ser trabajado ahora y aquí. Porque aquí se toma la decisión y en la casa se trabaja. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Que la semilla es buena y que depende del terreno.
porque no en todos los terrenos la semilla produce. Te desafío a que sea un terreno fértil para la semilla de Dios. El amor no se refleja por medio de violencia, sino por medio de disciplina. Pero hemos aprendido eso por legado, nos impartieron. Que el amor tiene que ver con violencia. Y que yo te pego porque te amo. Mentira. Si me amas no me golpea. Si me amas no me insulta. Si me amas no me manipula. Biblia abierta entonces. ¿Qué dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios? En el capítulo 13, versículo 4. Dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No le prometo sentarme ahí, en ese texto, porque ni siquiera hoy tendría tiempo, pero observe que el comportamiento de la violencia está en el desamor. Lo primero es que hemos malinterpretado el concepto que el amor es sufrido. Y como lo hemos malinterpretado, si tú me amas, tú sufres por mí. Tú tienes que hacerme sufrir a mí para que yo te demuestre amor. No. Yo debo sufrir por ti cuando tú estás pasando algún proceso y no te abandono en ese proceso, sino que sufro contigo. Pero si tú me haces sufrir a mí, entonces tú no me amas. Y eso no es amor. Pero la interpretación de la Escritura fuera de contexto como pretexto para lucirnos y salir con la nuestra delante de Dios no funciona. El amor y la violencia no andan juntos. Lo que anda junto con la violencia es el desamor. El amor es bueno, es benigno. El amor no tiene envidia. La envidia genera violencia. Y el amor no es envidioso. Por el contrario, el que ama hace fiesta cuando alguien ha sido bendecido. El amor del sugerente hace una fiesta cuando le pusieron un gerente del grupo porque había que ascender a alguien. Y no fue a usted, sino al otro. No le hace la vida imposible, sino que una fiesta. Yo también encontraré mi espacio. Aleluya. No es jactancioso. No se envanece. El amor no tiene nada que ver con el infierno ni con Satanás. Y ser jactancioso y envanecerse son características del enemigo. Ahora, los creyentes deberían parecerse más a Cristo y menos al diablo. Aleluya. Aleluya. Porque nosotros hemos aceptado el señorío de Cristo. Y a quien tenemos que parecernos es: sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para vuestra alma. Eso es lo que plantea Cristo. Y esto genera violencia. Ser como proud, ¿no? Ser orgulloso, ser independiente de Dios. Envanecerse, creerse la gran cosa. Esto genera violencia en la familia. Soy más porque gano más. La filosofía de la familia es que el que gane más o el que gane menos, el que tiene empleo o el que no tiene empleo, la bendición es de la familia, no es tuya. Y si no, pregúntale a la ley, que cuando van a disolver el matrimonio le dice moché por la moché. Y aunque te agache,
el abogado lo descubre y dice, hay más fondos que repartir. Aleluya. De manera que no hay que envanecerse ni sentirse superior. Eso es soberbia. Por producir más o producir menos, porque pertenece a la familia, no importa el monto. Y eso genera violencia. No hace nada indebido. ¿Qué es lo indebido? Lo indebido es lo incorrecto. Someter a la gente a lo que no quiere, a lo que no es su gusto, a lo que no quiere negociar, a lo que no puede aceptar. Lo indebido produce violencia. Cuando usted hace lo que es incorrecto, usted siembra violencia en mí, porque mi respuesta no va a ser pacífica, porque usted está provocando lo que me daña. Y de ahí es que algunos hijos hacen bembita y le cierran el puño a los padres. Mal hecho por los hijos, mal hecho por los padres. Aleluya. Y algunos le han dicho a su padre, ya yo crecí ya. Aleluya. Entonces ya cuando crecen hay que negociar con ellos. No hacen nada indebido. No busca lo suyo. Lo que genera violencia en la familia es buscar lo mío, lo que me conviene a mí, lo que me agrada a mí. Y cuando hay amor, todo es de todo, se puede compartir con todo, sin problema. No busca lo suyo, no busca solamente satisfacer su ego, sus necesidades, o ella en función de lo que le conviene, negociar inclusive con la intimidad, busca lo suyo. Eso genera violencia. Y tenemos que sacar de raíz la violencia para no impartirla a nuestros hijos. No se irrita, no guarda rencor. Cuando la gente está irritado, ahí comienza la violencia, en el rencor, en el odio que guarda, la falta de perdón. Pero de esto vamos a hablar el primer domingo de diciembre, no hoy. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el concepto de amor que establece la Biblia. No acomodemos a lo que nos conviene, sino a lo que la Sagrada Escritura establece. No quiere decir que los hijos no se disciplinen y esté en discusión si los esposos pueden disciplinar a las esposas y las esposas a los esposos. To be continued. Así que eso está en discusión y un día lo podemos discutir y en qué área se puede hacer. Pero este escenario, vamos a irnos por la sombrita. En Proverbios 15:31 dice el texto: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Jesús está diciéndole una enseñanza muy importante a sus discípulos. Le dice, si tienen oído para oír. Y entonces se refiere aquí a la disciplina, que sí es necesaria como legado, no la violencia. Y disciplinar no es violentar. Estamos equivocados. Retomemos el carril correcto. No es lo mismo hacer violencia que disciplinar. No es lo mismo. El oído que escucha la amonestación de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. O sea que la disciplina sí podemos aplicarla a nuestros hijos y dejar un legado de disciplina para que ellos aprendan
cómo disciplinar a sus hijos, porque la familia es una escuela. Una escuela con aprobación de los estados del mundo, de las leyes, del Estado de Derecho. La familia es una escuela donde yo aprendo a ser hijo y a ser padre, y donde aprendo a ser abuelo y a ser nieto. Porque de la misma manera que mis padres trataron a sus padres, así lo voy a tratar yo a ellos. Y de la manera que yo enseño a mis hijos a tratar a mis padres, así me tratarán ellos a mí. En la praxis. Es una escuela donde se aprende las cosas buenas y las cosas malas, las que tienen buena intención y tienen malas intenciones. Si no disciplinamos, entonces no tendremos éxito. Y nosotros, si no aceptamos la disciplina, el texto dice, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Es entendido. Su intelecto está libre para que fluya el conocimiento, la ciencia. Porque es capaz de aceptar ser corregido. Ahora, la corrección sin violencia. Y hay un material ahí muy interesante que se ha trabajado inclusive en la casa, que se llama confrontar sin ofender. ¿Cómo llamar la atención a alguien sin tener que ofenderlo? Cuando lo ofende genera violencia. Aleluya. Cuando lo confrontas, imparte vida. Pero si lo ofende, genera violencia. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. Vaya conmigo al texto. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Para nosotros poder disciplinar y criar a nuestros hijos es con sabiduría. Inclusive, la Escritura dice a los hombres que tenemos que tratar a la mujer sabiamente. Hasta eso nos dice. Sabiamente. Si lo hubiera entendido antes, voy y hago un curso primero. Pero lo entendí en la marcha. Entonces, el temor de Jehová tiene que ver con enseñanza de sabiduría. Está enseñando, está dando como legado en disciplina, sabiduría a tus hijos. Eso es importante. Porque a la honra le precede la humildad. Ya saben que todos queremos ser honrados. Inclusive hay muchísimos líderes en las iglesias que están diciendo que la gente lo honre. La gente le gusta que lo honren. Yo no sé qué misterio es que hay ahí. A veces quieren que lo honren con dinero. Quieren que lo honren sirviéndole la pechuga del pollo. Quieren que lo honren dándole cosas buenas. La gente le gusta que lo honren. Parece que es una debilidad en la gente y hasta en los líderes de las iglesias que viven reclamando. A mí hay que honrarme. Aleluya. Pero ¿sabes qué precede a la honra? La humildad. ¿Tú quieres ser honrado? Sé humilde. Enseña a tus hijos a ser humildes, no a hacer alarde de lo que tienen. Aprende a ser humilde. No te sientas grande cuando esté en una posición de eminencia. Hay gerentes que son como real. Hasta que un día le sacan la alfombra de debajo de los pies. La humildad. El que pisa tierra no se siente superior a nadie. Yo no sé de dónde le han vendido a los cristianos que son superiores a las otras gente que no lo son. ¿De dónde lo sacaron? Sé humilde. Que tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Sé sencillo, sé manso. Sirve a la gente.
¿Te quiere parecer a Cristo? Sacrifícate por la gente como lo hizo Cristo. Ay, no, eso no. El legado. El legado tiene que ver cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres e hijos de generación en generación. No es solo bienes materiales, y de eso deberíamos hablar, pero no ahora. Esto va para largo, porque a algunos le estamos dejando a nuestros hijos bienes materiales contaminados, y le estamos dejando maldición a los hijos, porque hemos pensado en vivir nosotros. Y hay gente que tiene tanta ambición por tener cosas que no hay manera que lo consuma, y entonces los hijos heredan esa maldición en la manera que consiguió eso. Pero no nos enfoquemos ahí ahora. Vamos a dejar eso para más adelante. Pero en el legado se puede dejar cosas materiales mediante un testamento, o se transmiten cosas de padres a hijos de generación en generación. Y quiero hacerte una pregunta CP. Eso es para consumo personal, que no se la diga a nadie ni se la conteste a nadie, pero contéstatela tú. ¿Qué cosa heredaste de tu padre? ¿Qué cosa heredaste de tu madre como legado? ¿Puedes establecer una diferencia entre las cosas malas y las cosas buenas? ¿Puedes ver qué cosa mala heredaste y lo está practicando todavía, sabiendo que son malas y que no te sacan a ningún camino? ¿Te atreverías a identificarla? Es un desafío para que te sientes. Yo no vengo a predicar para producir soluciones momentáneas, como aquellos que andan entregando cosas a la gente y que lo reciben pero nunca se traduce del mundo espiritual a lo físico. No. Quisiera que la predicación sea una provocación para sentarnos a analizar qué cosa podemos mejorar. Ese es el desafío. ¿Te atreves a hacer eso? ¿Te atreves a identificar el comportamiento de tu mamá que tú tienes y que no es bueno? ¿Te atreves a identificar lo bueno que hacía tu padre, pero que tú no lo haces? Identifícalo, porque tú también has recibido un legado y posiblemente tú estés dando ese mismo legado a tus hijos. Y entonces hace una parada y dice: hasta aquí. Hay cosas que le estoy enseñando a mis hijos que no es lo que yo quiero que ellos sean. Stop. Parémonos. Pero me di cuenta que en la calle hay unas señales de tránsito que nosotros no respetamos y nos las sabemos, y por eso pasamos el examen teórico. Aleluya. También tiene que ver con una disposición legalmente formalizada de un bien o parte de un conjunto de bienes que debe ser respetado. Entonces, hay bienes que están en el legado, pero también el legado tiene muchísimas otras cosas. Tiene principios, porque los principios se transmiten de generación en generación. Tienen praxis, práctica, que se hicieron, y por eso usted se va a encontrar con gente que le van a decir: mire, a mí no me hable de eso, que yo soy católico, soy apostólico y soy romano. Y usted le dice: ¿y tu nacionalidad? Dominicana. ¿Y eso de romano? Yo no sé, no, pero a mí me enseñan eso en mi casa. Y no venga usted a decirme otra cosa diferente. Porque recibieron como legado una religión.
¿Y sabes qué? Muchos le estamos dejando a nuestros hijos un legado de una religión que se llama evangélica, pero no le hemos dado principio para que conozcan a Cristo y reciban como legado el señorío de Cristo. Ese es nuestro desafío. Y ahí estaba nuestra debilidad, que nos hemos comportado como cuando alguien pasa de una religión a otra. Nosotros, la solución no está en cambiarse de religión, la solución está en Cristo. Es en Cristo que está la solución. En vivir para Él, es ser compromisario de la verdad y de los principios. Debemos planificar lo que queremos dejar a nuestros hijos como persona más importante en nuestras vidas. Eso se planifica. ¿Qué le vas a dejar? ¿Qué cosa le va a dejar? Mire, analícelo. Si a partir de hoy usted se planifica, usted se cuida hasta qué dice y cuándo lo dice. Porque todo lo que está alrededor suyo y de lo que usted hace, usted lo imparte. Inclusive, hasta los procedimientos se imparten. Cuando usted trabaja en un sitio y usted es gerente y usted respeta los procedimientos, el protocolo, quien está trabajando con usted no es chapucero, no aprende a ser chapucero. Cuando usted viola los procedimientos, aprende a ser chapucero. ¿Y cómo que se hace eso? Se hace así. Pero él no le enseñó lo que es correcto. Y aunque la teoría dice eso, él aprendió el paso más rápido. Y hay enseñanza que se van como legado. Y yo recuerdo que cuando niño me enseñaron a que no me siente de espalda a la calle. Y me dijeron que no deje camino real por vereda. Y cuando es de noche yo lo pienso. Es más lejos por ahí, pero me voy por ahí. Porque es de noche. Yo sé que usted tiene muchas cosas buenas que le enseñaron. Y hay comportamientos no apropiados que usted debe señalar, identificar y trabajar. Y hay algunos que lo aprendimos en la calle. Porque muchas cosas sí hemos aprendido en la calle. Así que planifíquese acerca de cuál legado le va a dejar a sus hijos, que son las personas más importantes en su vida. Y no le deje solo bienes materiales, sino también enséñeles a administrar los bienes materiales. Usted puede leer, o quizá ya leyó, que hay gente que recibieron como herencia grandes riquezas y hoy son tan pobres que tienen que pedir limosna. ¿Pero por qué? Porque no aprendieron de sus padres a administrar. Le quieren dejar un negocio a sus hijos, pero no se lo dan a administrar a los hijos para ellos verlo administrar. Y se parece en la iglesia. Un día, a la buena o a la mala, vamos a tener que dejar el ministerio. Bueno, pues ponga a la gente a hacer lo que usted hace para cuando usted se tenga que ir no haya problema. ¿Por qué el rebú tiene que armarse cuando el pastor se muere? Qué lío, ¿eh? No es necesario. La gente tiene que aprender lo que hacemos para que lo haga libremente. Porque el único indispensable es Cristo y tenemos que enseñarle eso. Y a quien la gente tiene que aferrarse es a Cristo. Y los seres humanos somos instrumentos de Dios y todos somos iguales. La única diferencia es quién administra ahora y quién administra luego. Y eso deben recibirlo como legado. Los líderes que quieren sustituir al pastor en la función de la iglesia local o aquellos que quisieran levantar una congregación para multiplicar la familia de la fe en cualquier lugar donde quisieran. Y eso también es un legado. Cuando trabajas en algún equipo como líder,
¿Qué le está enseñando? Hay una tradición que se dice de los mecánicos, y es que cuando van a hacer algo clave para que el motor prenda, mandan al ayudante a buscar una herramienta, y que muchas veces ni existe. Y cuando viene el ayudante, el motor está encendido, porque hay una clave que no se la quieren enseñar. Como el maestro de la universidad, que compite con los estudiantes, porque en el mercado va a haber muchos profesionales de esa área. Los hijos de Dios. Por eso que la Escritura dice que el Señor va a transformar nuestra manera de pensar. Pero como resultado de la transformación de nuestro espíritu, porque ni aquí ni en ningún sitio un hijo de Dios debería impedir que la gente se desarrolle. Porque el hijo de Dios es diferente. Y como legado a sus hijos espirituales o a sus hijos biológicos, le da lo mejor. Dejarle no solo bienes materiales, sino también enseñarlos a administrar. Enseñarle principios, valores fundamentales que tienen que ver con fe, con creencia y experiencia de vida. Y hay lo que se llama el legado en el tiempo, que son los momentos que se disfrutan en familia, que no son repetibles. Que cuando usted está trabajando, los que son expertos en conducta aquí, que trabajan con otras personas, cuando están trabajando con una persona que lo mandan a hacer la historia familiar, usted se da cuenta que la gran deficiencia emocional está en el poco tiempo que duraron con papá o en el poco tiempo que duraron con mamá. ¿Cómo le ha afectado eso? Y que origina una serie de comportamientos, de conducta social, que se pudieron haber evitado si usted comparte un día, un tiempo de calidad con sus hijos. Y este es un buen legado. Ahora, hoy me gustaría hacer el ejercicio que hace el Señor con el profeta Jeremías y con los hijos de Recab, de qué tan fuerte era una enseñanza para alguien y qué tan débil una enseñanza que debería ser superior fue menos. Y como hoy estoy introduciendo el legado, no tengo ninguna prisa para compartir con ustedes. Y entonces, en el libro del profeta Jeremías, vayan conmigo con su Biblia abierta. El profeta, el que escucha la voz de Dios, el que habla en nombre de Dios, quien representa a Dios y es la voz de Dios en la tierra, en este caso el profeta Jeremías, dice que recibió palabra de Jehová. Y como es costumbre en la Escritura, la mayoría de los escritores ponen la fecha que escribió con puntos relacionados para que nadie se pierda. Si usted quiere saber en qué fecha fue eso, bueno, usted busca en qué tiempo gobernó Joacín y ahí está, hijo de Josías. Por si acaso hay otro Joacín, hijo de otra gente, en ese tiempo, ya, esa fecha. Usted, entonces, fue para ese tiempo. Dice, ve a casa de los recabitas y habla con ellos. E introdúcelo en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a beber vino. El vino es un tema controversial en la iglesia, y ese tema yo no lo voy a venir a tratar ahora, porque ustedes saben que bíblicamente hablando, beber vino no es pecado. ¿Ok? Ahora, perder los estribos es pecado. Y dice la Escritura que te llene del Espíritu Santo más que de vino. ¿Ok? Ahora, yo no voy a discutir el tema del vino porque ese no es mi escenario.
Ahora el Señor mandó al profeta a darle vino. Y alguien dice entonces, bueno, si Dios lo mandó a darle vino, entonces no puede ser malo el vino. Bueno, las cosas y las bebidas alcohólicas tienen su pro y su contra. Ahora, lo que me interesa es lo que ellos dijeron. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Y si Dios quiere hacer un ejercicio con un profeta, de que usted es una persona fiel, a principio, ¿puede mandar al profeta donde usted? ¿O puede mandar a la profetisa donde usted? Y usted no hace quedar mal a Dios. El ejercicio es interesante porque Dios sabía que estos muchachos, que esta descendencia no bebía vino. Y manda al profeta a darle vino, para que el profeta se convenza de que hay gente que tienen enseñanza de sus padres que no la violan, que la respetan, porque ellos habían recibido un legado. El papá le dijo, mis hijos, en esta familia no se bebe vino. Y para que no tengan problema de beber vino, ni siembren la uva. Sí, porque hay gente que no la siembra, no se la bebe, pero la siembra. Y posiblemente usted se va a encontrar muchísimos cristianos en este país que siembran tabaco. Predicamos en la iglesia que el tabaco es pecado, que produce vicio. Lo sembramos. Y si no, somos socios. Oiga bien. O tenemos inversiones. Ojo con eso. En empresas que venden tabaco. Eso se llama doble moral. Y eso también en el cielo que se va a descubrir eso. Aquí nadie lo va a descubrir. Doble moral se llama. Y eso se le deja a Dios. Dejémosle eso a Dios. Que ese es un problema ya de la persona con Dios. Pero usted, mientras tanto, cuídese, porque posiblemente usted esté diciendo una cosa y entonces esté haciendo otra. Ahora, no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. ¿Cuál fue el legado? No beber vino. ¿Era pecado beber vino en Israel? No era pecado. Pero el papá le dijo, oigan lo que hay. Aunque esto sea pecado, no lo hagan. Y ellos, una familia cerrada, dijo, no. Aquí no se bebe vino. Mira, pero que fue Dios que dijo que bebiera vino. No. Ni que Dios nos mande a beber vino, no bebemos vino porque nosotros fuimos formados para no beber vino. ¿No le llama la atención eso a ustedes? Nadie. Y entonces si han leído del profeta joven, así se llama, que Dios lo mandó por un sitio y le dijo que no hiciera algunas cosas, lo mandó a profetizar a un sitio y le dijo que no hiciera algunas cosas porque Dios sabe el futuro. Y entonces cuando el profeta joven fue a esa ciudad se encontró un profeta anciano que sintió celo del muchacho joven. Oh, ¿y por qué Dios lo usa a él y no me usa a mí? ¿Por qué Dios tiene que traer a una gente de fuera a usarlo y no me usa a mí? Se complicó el profeta anciano y entonces le dijo al profeta joven una profecía falsa, pero era contraria a lo que Dios le había dicho. Y nunca Dios dice dos veces una cosa y la otra. No, Dios dice negativo. Dice negativo hasta el 2020. De ahí puede ser positivo, pero Dios no anda diciendo hoy una cosa es mala y mañana eso es bueno. ¿Y sabe qué? Eso nos pasa a los padres y a los líderes de iglesia inclusive, que cuando los hijos crecen y la mujer se subleva, lo que enseñaron como pecado, después dicen, bueno señores, esto no hay quien lo controle. No, lo que es pecado es pecado. Y lo es para todo el mundo, aún para los hijos del pastor. Y para la esposa del pastor. Si está mal y se acabó. Ahora, más abajo viene el asunto. Ellos habían recibido un legado que atesoraban, de la misma manera que algunos murieron inclusive
porque no cedieron a cosas que entendían que Dios se la había dado y preferían morir antes que cederla. Ya ustedes conocen la historia del rey Acab, de Jezabel, que era de la civilización sirofenicia, se conoce como el Líbano hoy, que gobernaron las tribus del norte y que presionaron para que alguien entregara su viña. Y se ha hecho hasta un coro de eso. Que Nabot tenía una viña, y que yo mi viña, y que yo mi viña. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los varones de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano, y sin cesar no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano, y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Mire, es tan interesante el tema que Dios lo tomó como ejemplo. Y le dice: ya quisiera yo que de la misma manera que los hijos de Recab, que los recabitas han obedecido el mandamiento de sus padres, ustedes me obedezcan a mí, dice el Señor, la palabra que yo le he dado. Pero ellos fueron firmes en su legado. Y aun cuando lo dijeron, Dios dijo que te diera vino. No, yo no bebo vino, porque a mis padres me enseñó que no bebiera vino, y nos dijo que no bebiéramos. E hizo un pacto con nosotros, y nosotros no vamos a violentar ese pacto. ¿Estaban ellos en desobediencia con Dios? Absolutamente que no. Dios lo tomó como ejemplo para decirle: ustedes se dan cuenta cómo hay gente fieles en Israel a lo que los padres le han enseñado, y ustedes, siendo yo su padre, no hacen caso a lo que le he dicho. Hoy veremos a ver en este escenario, ¿verdad?, con nuestro tema. Debemos abandonar la violencia en todas formas para poder lograr la eliminación en el legado de nuestros descendientes. Si no la elimino en mí, se la transfiero. Enfoquémonos en las cosas que decimos y hacemos, y en aquellas que pensamos que no siempre la estamos haciendo bien, pero nuestros hijos la verán como bien. Enfóquese en lo que usted dice, en lo que usted hace, en los momentos difíciles, cómo usted resuelve problemas, porque posiblemente sus hijos se reciban eso como legado. Hay un legado espiritual que deberíamos evaluar, y de principios. Le estamos dejando un legado espiritual, un legado de principios a nuestros hijos. Lo natural es que los padres abandonen el mundo físico primero que los hijos. Eso es lo natural. Y de hecho los padres no están preparados para sepultar a sus hijos. Porque en el diseño natural es que la gente más anciano muera primero. No siempre es así, pero lo normal es que un día ya usted no esté en el mundo físico. ¿Y qué de sus hijos? ¿Lo va a dejar sin norte? ¿Lo va a dejar sin brújula? Ya no se usa brújula, ahora se usa GPS. ¿Lo va a dejar sin guía? Es una responsabilidad suya. Así que enfóquese en el legado que le dejará a sus hijos. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias porque sana mi familia y la familia de mis hermanos.
porque sana mi matrimonio y el matrimonio de mis hermanos. Señor, porque nos guía para nosotros actuar de manera correcta y poder bendecir a nuestros hijos más allá de la vida física, y que puedan recibir a través de nosotros el legado espiritual que tú nos has impartido para que se lo impartamos a ellos. Porque la responsabilidad de nosotros muchas veces es con nuestras generaciones, más que con nosotros mismos. Gracias, Señor. Honor y gloria. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.